Uno, dos. Daniel, hermano, qué gusto verlos por acá. Vi que entró alguien que le estaban dando, no sé si está por primera vez. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Sebastián. ¿De dónde proviene Sebastián? De México. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por acompañarnos. ¿Lo invitaste tú, Isaías? No. Va. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mis hermanos, prepare su Biblia, prepare su teléfono inteligente. Vamos a recibir la palabra de Dios y recibimos a nuestro hermano Segundo con la palabra que Dios haya puesto, hermano. Buenas tardes, mis hermanos, que Dios los bendiga. Que la paz del Señor esté con ustedes, mis hermanos. Vamos a meditar un poco en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versos del 18 al 23, mis hermanos. Amén. Sígame con su vista, mis hermanos. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor para que Dios nos hable a nuestro corazón, a nuestra vida, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos has regalado, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos libertad para podernos reunir, para cantarte, Señor, para adorar tu santo nombre, para exaltarte, Señor, para glorificarte, Padre. Señor, pongo en tus benditas manos este tiempo de meditación, esta porción de la palabra, Señor, para que bendigas a tus hijos, Señor, a tu pueblo. Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, guíe mis palabras, guíe mis ideas, Padre, para que tú seas exaltado, Señor, para que el hombre calle, Señor, y para que tú resplandezcas, Señor. Padre, toca el corazón de mis hermanos, abre sus oídos, su mente, para que puedan retener tu bendita y gloriosa palabra, Señor, para que salgamos edificados de esta tu casa, Señor, y podamos ser luz en el mundo de oscuridad en donde habitamos, Señor. Padre Santo, en el bendito y glorioso nombre de tu amado Hijo Jesús, pongo esta predicación en tus benditas manos. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, ha sido un honor, un verdadero gusto estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo esta porción de la palabra. El título de la meditación de esta tarde, mis hermanos, le puse: hay que hacer la diferencia, hermanos. Hay que hacer la diferencia. En este pasaje vemos cómo Juan el Bautista, mis hermanos, entró con cierta duda de si Jesús era el que había de venir o iban a esperar a otros. Y no dudó y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle directamente al Señor Jesucristo. Me llama mucho la atención, mis hermanos, me llama mucho la atención, porque el Señor Jesucristo no les dio una respuesta de sí, yo soy el Hijo de Dios, ¿no? Si usted lee el versículo 20, dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Siguiente versículo dice: en esa misma hora
sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. El Señor Jesucristo no les dijo: sí, yo soy el Hijo de Dios, yo soy aquel que se habla de la profecía que ha de venir. El Señor Jesucristo, hermanos, inmediatamente hizo grandes cosas en presencia de ellos, hermanos. Hizo sanidades, hermanos, hizo milagros. Y me llama mucho la atención porque en todos los evangelios, hermanos, el diablo sabía quién era Jesús. Cuando el Señor Jesucristo es tentado, el diablo le dice: si eres hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan. Y si eres hijo de Dios, aviéntate, que los ángeles mandarán. Los demonios, los espíritus inmundos que estaban con el endemoniado gadareno, reconocieron al Señor Jesucristo. ¿Sabían quién era el Señor Jesucristo? Aquí lo sorprendente, hermanos, es que en todos los evangelios, el Señor Jesús nunca dijo: yo soy el Hijo de Dios. Nunca lo afirmó, nunca lo afirmó. Sin embargo, hay un solo pasaje en donde tiene un encuentro con aquel ciego de nacimiento. Con aquel ciego de nacimiento, donde es cuestionado y expulsado este ciego. Y se vuelve a encontrar con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le pregunta: ¿crees en el Hijo de Dios? Y el ciego le pregunta: Señor, ¿quién es? Y el Señor Jesús le dice: el que está aquí. Él es el que está hablando contigo. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo no dijo con palabras. No dijo con palabras que Él era el Hijo de Dios. Nosotros a veces, hermanos, tendemos a hablar mucho, a escuchar poco, y a veces a no actuar. El título, hermanos, en hay que hacer la diferencia. Hay veces que tenemos que actuar, hermanos. Hay veces que tenemos que ir a anunciar el evangelio con nuestra propia vida, con nosotros mismos. Ustedes por aquí, en donde quiera que vayan, hermanos, cuando hay una panadería, hermanos, y si van caminando por la calle y pasan a la hora donde está el pan en el horno, ¿qué huelen, hermanos? Pan, huele. Y no necesitan ustedes identificar el letrero que diga panadería. Yo se los apuesto que ustedes, siguiendo el aroma, llegan a la panadería, hermanos. por el olfato, por el instinto. Igual, hermanos, si alguien está haciendo una carne asada, el otro día por aquí andaba caminando y dije: esto es una carne asada. Y es una carne asada. Y si me hubiera propuesto, hermanos, hubiera llegado al lugar. Pero así, fíjese, y no decía: estamos asando una carne asada. Nada. Y así debemos de ser nosotros, hermanos. Yo no necesito ponerme aquí: soy hijo de Dios, soy cristiano, para anunciar las buenas nuevas. La gente se tiene que dar cuenta de cómo vivo yo, de qué hago yo, de cómo me conduzco por la vida, sin que yo les diga nada. Y de esta manera, hermanos, hacemos la gran diferencia. Porque toda la gente que no conoce a Dios, hermanos, usted y yo sabemos qué cosas hacen. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Es que es muy conocido, hermanos. Cuando usted y cuando yo vivimos el evangelio con nuestra propia vida, tiene un gran impacto para la vida de las personas. Por ahí dice un dicho, y es muy cierto: las palabras se las lleva el viento. Hermanos, ¿de qué sirve que yo les diga, que yo le diga a mi esposa: te amo? Y llegando a la casa, indiferente, maltratos, gritos, golpes.
Y yo le puedo decir todo el día, te amo, te quiero, y a la hora, hermanos, entonces a veces no, las palabras, hermanos, que podemos hablar, que salen de nuestra boca, no son coherentes con lo que estamos viviendo. Y en el Evangelio, mis hermanos, para que usted y yo hagamos la diferencia, tenemos que vivir el Evangelio todos los días, hermanos. Porque para eso fuimos llamados, para anunciar las buenas nuevas. El Señor Jesucristo no les dijo a los discípulos de Juan, sí, yo soy el que había de venir, para que se cumpliese la profecía en Isaías 35, 4 y 5, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, dice, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. El siguiente. Dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Hermanos, eso era lo que se estaba esperando. Juan el Bautista, hermanos, como un humano, como usted y como yo, tuvo dudas. Él había bautizado al Señor Jesucristo y todavía él dijo, yo no soy indigno, ¿sí? Y el Señor Jesús le dijo, es necesario para que se cumpla toda justicia. Y tiempo después tenía estas dudas, hermano. El Señor Jesucristo no le dijo de palabras que Él era el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo con hechos. Y los hechos, hermanos, tienen un mayor impacto. Tienen un mayor impacto. Usted no le puede decir a su hijo que no fume si usted está fumando. Usted no le puede decir a su hijo, no robes cuando usted está robando. Y esos son los hechos. Y las palabras, hermanos, son incoherencias. Entonces a veces nosotros estamos discipulando de una manera equivocada a nuestros hijos. Porque en la iglesia nos comportamos de una manera y en la casa y en otros lados de otra manera. Entonces nosotros, si queremos hacer la diferencia, tenemos que comportarnos todo el tiempo como somos, hermano. Y somos hijos de Dios, amén. Creo que somos hijos de Dios. Entonces necesitamos hacerlo, mis hermanos. Los judíos que atosigaban al Señor Jesucristo y le preguntaban para hacerlo caer. Vemos cómo se estaban turbados en Juan 10:24 y le preguntaron al Señor Jesucristo. Le preguntaron directamente, dice, y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y no se los dijo tampoco, no se los dijo. ¿Por qué? Porque los judíos, hermanos, habían visto todos los milagros que había hecho el Señor Jesucristo. Y estaban buscando una ocasión para llevarlo a la cruz. No se los dijo, hermanos. Entonces se quedaron con la duda, ¿verdad? Y qué difícil es quedarnos con la duda. Qué difícil, porque a veces, hermanos, la duda nos calcome, nos quita la paz, nos roba el gozo. A veces no podemos descansar, no podemos dormir por la duda, ¿verdad? Entonces, ellos se quedaron con la duda, hermanos, y se quedaron fuera, se quedaron sin la bendición. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tenía un propósito aquí, hermanos. El Señor Jesucristo vino acá para hacernos ver que sí se puede hacer la diferencia. Ustedes me podrán decir, hermanos, es que Jesús era el Hijo de Dios. Sí, hermano, pero Él estuvo viviendo como hombre. Dice la carta a los Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no nos pueda comprender. Porque Él mismo padeció, hermanos. Él mismo fue tentado, así como usted lo es. Él mismo sufrió necesidad, hermanos. Él mismo sufrió el rechazo ante las personas. Él mismo padeció persecución.
¿Cuántas veces no lo querían apedrear? Hermanos, entonces no podemos decir que nosotros no podemos hacer la diferencia. Claro que sí, hermanos. Pero es permitirle a Dios que obre en su vida. Hermanos, hay veces que estamos tan atareados, viviendo una vida rápida, y de repente, hermanos, ustedes no saben qué impacto va a tener. Me comentaban hace ratito una familia nueva, me decían, dice, iba a hacer una compra, no digo nombres, ¿no? Iba a hacer una compra, pero de repente dice, escuché que contestó mal y dije, y se hizo para atrás. Y es algo lamentable, porque así, hermano, estás presionado todos los días por tu trabajo, porque tienes necesidad. Tú debes de tener la templanza, el dominio propio para poder responder, porque tú eres un hijo de Dios. Amén. Porque tú eres un hijo de Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermanos, sino nos ha dado un espíritu de dominio propio. Y me tengo que aguantar. Por más que me digas, hermanos, que yo tengo mucha presión para esto, para el otro, hermanos, yo también. Somos iguales. Yo soy un hombre imperfecto, hermanos, un hombre pecador igual que ustedes. Pero, hermanos, tenemos que tener esa templanza para poder anunciar el evangelio, para poder llevar las buenas nuevas a las personas que aún no conocen al Señor. Entonces, hermanos, punto número 2, no me acuerdo si les dije el punto número 1, pero era con hechos, no con palabras, hermanos. Punto 1, con hechos, no con palabras. Punto 2, ¿quién eres tú? Si alguien te pregunta, hermano, ¿quién eres tú? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le contestarías a una persona? El Señor Jesucristo lo hizo y le preguntó a sus apóstoles, a los discípulos. Mateo 16, del 13 al 17, dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pregunta, hermanos, Él mismo les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres, las personas que nos sigue, que nos escucha, que es el Hijo del Hombre? Siguiente versículo, hermano. Dice, los discípulos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas, o algunos de los profetas. Esas fueron las respuestas que le dieron al Señor Jesucristo. Y Él les dijo, y es una pregunta muy directa a ellos, dice, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Quién decís que soy? Los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Inmediatamente Pedro dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y le dice el Señor, respondiendo, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, si yo les preguntara, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué me dirían? A lo mejor cada uno diría, no, pues yo soy así, y muchas virtudes. Pero si le preguntara a su esposa o a su esposo o a sus hijos, ¿quién es tu papá? ¿Qué pasaría, hermanos? Encontraríamos sorpresas. Y si nos vamos más allá, hermanos, si les preguntara a sus compañeros de trabajo, ¿quién es él? ¿Quién es él? Yo creo que lo describirían de otra manera diferente, ¿verdad? Porque a lo mejor estamos viviendo una doble vida cristiana. Y yo entiendo la presión, hermanos. Y la presión es bastante severa y la comprendo. Pero no por eso nos tenemos que dejar llevar por insultos o por cosas que nos pasen en la vida.
No, hermanos. Tenemos que tener templanza, tenemos que tener dominio propio de nuestras acciones, de mi lengua, de lo que digo, hermanos. Porque no puedo venir el domingo a alabar, a cantarle al Señor y en la semana andar diciendo otras cosas que no alaban y que no glorifican el nombre del Señor. Su testimonio, hermanos, es muy importante. Tenemos una gran nube de testigos, todos y cada uno de nosotros. Amén. En los trabajos, en la casa, con la familia. Y hermanos, en donde quiera que usted ande, usted tiene una nube de testigos. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién eres tú, hermano? Si queremos hacer la diferencia, nosotros tenemos que ser la misma persona que entra los domingos, que entra los miércoles, que está en las actividades de toda de la iglesia, los días que no estamos en la iglesia. Y la gente nos tiene que conocer así. El Señor Jesucristo no dijo, yo soy el Hijo de Dios, hizo milagros. Y les dijo, ahora sí vayan y díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Cuando el Señor Jesucristo levantaba a los enfermos, cuando hacía milagros, hermanos, la gente daba la gloria a Dios. El endemoniado gadareno en su regreso a su casa iba glorificando, dice la palabra del Señor, que saltando y glorificando el nombre de Dios. Entonces, solamente con ver, hermanos, el Señor Jesucristo nos da ese ejemplo en ese pasaje. Él obró, Él actuó y ahora sí les dijo, vayan y díganle lo que han visto. ¿Nosotros podemos decir algo así? Vayan y díganle cómo soy. Quizás no ahorita, ¿verdad? Pero si usted se lo propone para hacerlo, para vivirlo, hermanos, el día de mañana usted puede decir con toda seguridad, vayan y vean. Y vénganse a mi casa. Pregúntenle a mis hijos. Porque usted va a estar seguro y confiado de que se está esforzando en la vida cristiana, hermano. Entonces, nosotros para hacer la diferencia tenemos que esforzarnos, hermanos. El sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz vale la pena. Amén. Yo creo que vale la pena. Vale la pena, mis hermanos, para poder esforzarnos todos los días de nuestra vida hasta que Dios nos llame a su gloria, mis hermanos. Vemos en el Mateo 7:21. Dice la palabra del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, por nuestros frutos nos van a conocer. Y no por las palabras, hermanos, por nuestros frutos, por lo que usted haga en la escuela, en el trabajo, en la calle, hermanos. A donde quiera que usted vaya, usted es un hijo de Dios. Si ha recibido al Señor en su corazón, si le dijo, Señor, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, qué pecado que tú moriste en la cruz del Calvario por mi salvación, así nos van a conocer. Entonces, ¿vale la pena el Evangelio? Sí lo vale, hermano, sí lo vale. Por ese esfuerzo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, por ese amor, por esa preciosa sangre derramada en la cruz, hermano. Amén. Entonces, vale la pena, hermanos, que nosotros podamos decirle a las personas quiénes somos, sin necesidad quizás de hablar. ¿Quiénes dicen? Dice el Señor Jesucristo que les preguntó, ¿quiénes dicen que soy? Y él no hablaba. Él nunca dijo, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy lo que se tenía que cumplir. A él, hermanos, le decían, es que si tú eres el Hijo de Dios, todavía los malhechores, bájate de la cruz y bájanos a nosotros. A muchos ayudaste y tú estás allá. Y él no dijo nunca nada, hermano. Entonces, los hechos, hermanos, nuestros actos, nuestras acciones hablan mucho, hermanos.
Y tenemos que pasar un tiempo de análisis realmente para que cada uno de nosotros nos examinemos y digamos, Señor, a lo mejor sí estoy mal, a lo mejor nada más te he reconocido como Salvador, pero no te he entregado mi vida como Señor. No dominas toda mi casa, no estás en todos los aspectos de mi vida. Y hay que examinarnos, así como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Probémonos, hermanos, cada uno de nosotros en lo apartado, en lo secreto con nuestro Señor. Tomemos ese tiempo y abramos nuestro corazón, hermanos. Fíjese, el Señor conoce lo más profundo de su corazón. Si usted no lo ha abierto ante Él, hermanos, hemos un tache. El Señor lo conoce, hermanos. Al Señor no lo podemos engañar. Antes de que usted le diga una cosa, el Señor ya sabe lo que usted va a decir. Y tenemos que tomar ese tiempo para examinarnos. Cada uno de nosotros, hermanos. Porque es importante que nosotros en lo personal vayamos creciendo en la vida espiritual. Y hermanos, cuando lo haga, nunca se compare con nadie, hermanos. Nunca se compare con otro hermano, con otra hermana. Nunca lo haga. Porque usted es único, es especial. Dios lo conoce perfectamente a usted. Sabe cuántos cabellos en su cabeza tiene usted. Sabe la altura exacta que usted mide. Nunca se compare. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:4, mis hermanos, nuevamente nos dice el apóstol Pablo, dice: así que cada uno someta a prueba su propia, ¿qué, hermanos? Obra. Su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Las comparaciones no nos ayudan para nada, hermanos. Yo no me puedo comparar con otros pastores. Al contrario, hermanos. Gloria a Dios porque el Señor levanta pastores. Amén. Y hermanos, nosotros somos muy especiales. No va a encontrar a otra persona que se parezca a usted. No hay dos personas con el mismo nombre, con el mismo comportamiento que usted. Aunque fueran gemelos, aunque fueran trillizos. No, hermanos, es usted único, es usted especial. Y Dios conoce su corazón. Entonces esto es algo entre usted y Dios. Si queremos hacer la diferencia nosotros, hermanos, en nuestra sociedad, en el mundo de hoy, nosotros tenemos que hacerla. Nadie más lo va a hacer, hermanos. Nadie más va a venir y va a hacer las cosas que usted hace. Porque no hay dos, en mi caso no hay dos Juan Manuel segundos, hermano. Solamente hay uno. Entonces, nadie va a hacer lo que yo hago, hermanos. Nadie. Y ponga usted su nombre y no hay dos personas iguales. Y no hay dos personas que estén haciendo lo mismo. Porque Dios los llama de manera separada, hermanos, para hacer cosas especiales para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Punto número 3, hermanos. Dice, en cualquier lugar tienes que brillar, hermano. En donde quiera que tú te muevas, en donde quiera que tú andes, así como le dijo Dios a Josué, todo lo que pisare la planta de tu pie va a ser tu tierra. Y hermanos, tenemos que, en donde quiera que nosotros caminemos, caminamos por fe. Y si llevamos la cobertura del Señor, hermanos, el Señor se va a encargar de resplandecer nuestro rostro. Yo no sé cómo nos vean las personas, pero si usted me ven a mí, dices, wow, no eres nadie especial. Pero hermanos, he visto la misericordia de Dios por su gracia infinita, por su amor. Y yo sé que muchos de ustedes, hermanos, la han visto en su vida. Sin hablar, hermanos, les han abierto las puertas. Sin decir ni una palabra, han aprobado ciertas cosas, hermanos. Porque así es Dios. Él es el que mueve a todos.
Y Él puede usar a las personas que no creen en el Señor. Él puede usar a los enemigos que usted piensa que tiene. Los puede usar para bendecirlos. Hermanos, si usó Dios a unos cuervos que le llevaran carne al profeta, hermanos, los cuervos comen de todo y comen carne. Imagínense cómo iría un cuervo volando con carne, llevándola para alguien para que se alimentara. Solamente Dios lo puede hacer. Es un Dios de lo increíble, de lo que no podemos nosotros creer, pero está en el control de Dios. Está en el control de Dios. Entonces, donde quiera que usted camine, donde quiera que usted ande, hermanos, tiene que brillar. Tiene que brillar. Y nos vamos a Mateo 26, del 69 al 75. Hermanos, es un pasaje que leímos hace un momento. Es un pasaje, hermanos, donde el apóstol Pedro niega al Señor. 3 veces lo hizo. 3 veces lo hizo, hermanos. Y es un pasaje que nos confronta con nuestra realidad. Pedro era un humano común y corriente como usted y como yo. Pero Pedro, hermanos, en este pasaje nos permite ver qué es lo que puede hacer Dios con nuestra vida. Dice el versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que tú dices. Pedro no habló, hermanos. Pedro no tenía el letrero, yo soy cristiano, yo soy apóstol, yo soy discípulo de Jesús. Pero lo vieron. ¿Cómo estaría él, hermanos? Deshecho seguramente. Estaría reflexionando, Señor, ¿por qué te llevan a la cruz? ¿Por qué te llevan a ti? Yo que he visto que tú has levantado a los muertos, que has sanado a los cojos, que has dado vista a los ciegos, porque él estuvo con el Señor Jesucristo. Estaría meditando, no sé, hermanos, pero así como esta criada ve a Pedro, seguramente así nos ven muchos a nosotros. Algo especial, ¿verdad? Y cuando usted se siente atribulado, cuando usted está pasando por una prueba, algún hermano lo conoce y va a decir, el hermano está en prueba. El hermano hoy no se paró con el pie derecho, ¿verdad? Entonces, nos conocen, hermanos. Y sin hablar Pedro, sin traer un título, la criada lo reconoció y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pedro lo negó. Saliendo él, dice a la puerta, versículo 71, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramentos, no conozco al hombre. Sin hablar, sin hablar. Hermanos, algo tenía Pedro. Y eso que tenía Pedro de especial, usted y yo lo tenemos, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Eso nos caracteriza a nosotros. Y así como Jesús no les dijo a los discípulos de Juan, sí, yo soy el Mesías, yo soy el que esperaban. No habló, actuó. Y los discípulos vieron y escucharon. Entonces Pedro no habla nada, hermanos, y la gente lo reconoce. Y esa es una realidad en su vida, hermanos. En nuestra vida debería de ser una realidad. Que las personas nos conozcan así. Mira, ahí viene el Hijo de Dios. Ahí viene el que no habla. Ahí viene el que no dice groserías. Ahí viene el que no toma. Ahí viene el que no se va con nosotros a las pachangas. Pero hermanos, a veces es difícil. Versículo siguiente, hermanos. Un poco después dice, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Amén. Bendito sea Dios, ¿verdad? Sin hablar. Ellos veían algo especial en Pedro. Y aquí seguramente cuando él negó al Señor, no sé lo que dices, no conozco al hombre. Y en este versículo dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre.
y enseguida cantó el gallo. Hermanos, los cristianos somos malos para mentir. Y los cristianos no podemos entrar en esa situación de contar chistes de que cuentan las personas que no conocen a Dios. Los creyentes no tenemos cabida con ellos, hermanos. Y nuestra luz tiene que irradiar a aquellos que no están en la luz. Y no necesitamos hablar, hermanos, con nuestros actos, con nuestras acciones, hermanos, es evidente. Y usted no me va a dejar mentir, que hay creyentes que no son creyentes, ¿verdad? Pero ahí está la palabra del Señor. Algunos en aquellos días me dirán: Señor, Señor, en tu nombre sacamos esto y en tu nombre hicimos esto. Y el Señor Jesús es el que va a juzgar. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Entonces, Pedro, hermanos, en este pasaje nos vuelve a decir cómo nosotros podemos que conducirnos en nuestra vida, hermanos, todos los días. Y su primer prójimo, hermanos, es su familia, es su esposa, son sus hijos. Y de ahí, hermanos, todo lo demás. Si nosotros queremos hacer la diferencia, tenemos que brillar, tenemos que hacer que brille nuestra luz, la luz que nos da el Espíritu Santo de Dios, en todo tiempo, hermanos, en todo tiempo. Si usted en este país no podemos decirle a las personas, a lo mejor es que yo soy cristiano, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque hay restricciones, hermanos, con nuestro testimonio podemos traer a las personas aquí. Porque así como esa panadería que desprende ese aroma de pan rico, sabroso, o esa carne asada que usted la puede oler, el aroma de un cristiano debe de ser así, hermanos. Las personas que no conocen al Señor tienen que anhelar su vida, tienen que anhelar venir a conocer al Señor. Pero no vamos a hacer la diferencia si nosotros no vivimos la vida cristiana. Si nosotros le entramos a lo que hace la gente, no hacemos la diferencia, hermanos. No hacemos ninguna diferencia. La diferencia la hacemos cuando permitimos que el Espíritu de Dios cambie nuestras vidas. Cuando permitimos que el Espíritu de Dios restaure nuestras vidas, hermanos. Muchos de nosotros, en toda nuestra vida pasada, nos lastimaron, nos engañaron, nos defraudaron, le robaron. Hermano, aquí no. Si yo le dijera, levante la mano quien ha sido una persona víctima de un robo, seguramente todos la levantaríamos. Levante la mano quien ha sido víctima de un soborno o de que le hayan lastimado el corazón. Yo creo que todos, hermanos. Yo creo que todos. Y a veces las vivencias de la vida, hermanos, las vivencias que vivimos fuera del Evangelio, las estaremos arrastrando y por eso somos desconfiados. Por eso a veces nos portamos en el Evangelio de manera desconfiada, porque no hemos sido transformados, no hemos sido restaurados de nuevo. Y pensamos que así es la vida cristiana, pero no, hermanos. Cuando usted permite que el Espíritu de Dios lo cambie, hermanos, usted va a ver con esos ojos con los que veía nuestro Señor Jesucristo a todas las personas. Cuando vio a toda la multitud, el Señor Jesucristo los vio como ovejas que no tienen pastor, como alguien que necesitaba ser cuidado, ser guiado, ser confortado. Pero mientras no, hermanos, nos vamos a seguir viviendo esa vida a distancia, esa vida en donde necesitamos vivir de apariencias para que no se acerquen, para que no me lastimen. Y ese no es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es que usted crea en el Señor Jesucristo. El Evangelio, hermanos, es que usted le entregue todo al Señor Jesucristo. Y el día que usted lo haga, será verdaderamente libre, hermanos. Y nada lo va a lastimar. El Señor Jesucristo nos dice, si te roban, dale la capa. Y si te dan una mejilla, pues voltéale la otra. Y ahí es cuando decimos,
No. Si me dan en una mejilla, yo devuelvo el golpe, ¿verdad? Sí, o el que pega primero pega 2 veces. No, hermanos, no. Esa es la vida cristiana de acuerdo al hombre que no ha sido una nueva criatura. Al Señor Jesucristo, hermanos, lo golpearon, lo abofetearon, lo crucificaron. Y ni aún ahí, hermanos, ni aún en la cruz maldijo a las personas. Al contrario, Padre, perdónalos. Los vio con ojos de misericordia. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así debemos de actuar nosotros. Pero a veces no permitimos que el Espíritu de Dios nos ayude. Y podemos vivir una vida así por 10 años, por 20 años, a lo mejor nos morimos y seguimos siendo así. Pero, ¿qué dicen las personas de ti? O más aún, ¿cómo quieres que te conozcan o que te recuerden las personas? ¿Como el abuelito regañón? ¿El abuelito gruñón? ¿O el abuelito golpeador? ¿O la mamá golpeadora? ¿Cómo quieres que te recuerden? La iglesia, hermanos, tu iglesia. El hermano buena onda, el hermano cool, o el hermano amargado. El hermano no lo toques porque explota. Estamos en el mismo equipo, hermanos. Estamos trabajando para lo mismo. Un equipo de fútbol, hermanos, son 11 personas diferentes, con funciones diferentes. Está el portero, los defensas, los medios y los delanteros. Y están jugando con un solo objetivo. Ustedes estamos trabajando para la obra del Señor. Y no es para mi obra, hermanos. ¿O a poco hay 2 o 3 o 4 reinos? Hay uno solo. Hay uno solo. Y tenemos que caminar, tenemos que esforzarnos, tenemos que soportarnos, tenemos que amarnos con todas nuestras imperfecciones. Pero cuando hay amor entre nosotros, todo lo demás sale sobrando, hermanos. Porque el amor de Dios llena nuestro corazón, llena nuestra vida. Y así te hayan estafado, se hayan burlado, hayan hecho muchas cosas de ti antes de que llegaras al Señor, por el amor del Señor, vas a ser diferente. Y quizás te puedan volver a defraudar, pero el Señor te va a restaurar. El Señor te va a llenar tu corazón. Apartados del Señor no somos nada, hermanos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has llamado, Señor, nos has escogido para ser ese pueblo santo, Señor. Ese pueblo que anuncie tus virtudes, Padre. Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude para ser esos hijos tuyos de los cuales tú esperas, Padre. Para que nosotros podamos traer, Señor, a las personas, vivir el Evangelio, Señor, con nuestra vida, Padre Santo. Señor, te damos las gracias porque te fijaste en nosotros. Hallamos gracias, Señor, delante de tu presencia. Padre, eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Y seguimos orando, mis hermanos. Seguimos orando. Y en esta tarde, si tú aún no conoces al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, puedes levantar tu mano, puedes ponerte de pie. Hay hermanos que están pasando cerca de ti, que te pueden guiar para que tengas ese reencuentro, esa reconciliación con Dios. El Señor Jesucristo es el único puente para llegar a Dios. En la palabra del Señor dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Estamos orando, mis hermanos. Los hermanos están pasando. Y te invito a los que nos están viendo por las redes sociales a hacer esta oración. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida, por la muerte, por la resurrección de tu Hijo Jesús. Lo reconocemos, Señor, como tu único Hijo,
el único que estuvo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Por su sangre hemos sido lavados y porque Él vive, nosotros también viviremos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. ¿Sí? Amén, mis hermanos, que Dios los bendiga. Saludos a todos. Nuestra iglesia hermana de Hermosillo, nos vemos, mis hermanos, que Dios los bendiga. Estamos conectados, mis hermanos. Bendiciones. Hasta luego, mis hermanos. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal y si quiere estar al tanto de nuevos videos, hágale clic a la campanita. Que Dios me los bendiga.